El que ríe de último ríe mejor. Miren estos panistas que salieron a reírse, a mofarse de Andrés Manuel López Obrador por el tema de que no se vendió el avión. Chéquenlo. Estén contentos ahorita porque nosotros nos vamos a reír de ustedes en 2021. Campechaneando en las benditas redes sociales. Sí, señores, estos panistas que se ríen del presidente, vamos a escucharlos. Vamos a darles la oportunidad esta vez. Así desnuda completamente las propuestas de esta cuarta transformación. Lo que hace es ocurrencia tras ocurrencia. El Tren Maya, el aeropuerto, el corredor transísmico, el INSABI, el mismo avión. A ver, si en Estados Unidos, en California, donde lo tenían, que según nos contaron era el lugar ideal para la venta, ¿alguien cree posible que en México va a tener realmente comprador más rápido? Claro que no. Para empezar, el avión ni siquiera es del gobierno mexicano, está rentado. Se ha venido pagando desde que se fue para allá una cantidad de dinero muy importante, millones y millones de pesos. Y de repente se regresa, pero además se venía gastando en las giras, porque entonces el presidente no va solo a las giras, es su boleto de avión y el de todas sus comitivas. En lugar de ocuparlo, que la diferencia habría sido mínima y podríamos tener también la posibilidad de que llegara a tiempo o estuviera bien comunicados, como por ejemplo en el caso de Culiacán, en el que no se lo, o en el de Tlahuilpan, en Hidalgo. Entonces, lo que se tiene es simplemente la muestra de que las ocurrencias, las ideas que las manejan como símbolos, pues no funcionan. Y hoy tenemos que reconocer los mexicanos y decir al presidente que se equivocó, que el avión está ahí, pues que lo use, pues al final es para eso está, él es el presidente de la República, tiene una encomienda enorme en este país, tiene el instrumento para poder hacer mejor su trabajo, pues simplemente que lo ocupe. Se ríen como si ellos supieran exactamente lo que sucedió. Qué ocurrente eres, Andrés Manuel. ¿Quién fue el que compró el avión? ¿Ustedes? ¿Felipe Calderón? Ok, ya no hay que hablar del pasado. ¿Saben con cuánto se llena ese avión? Ahí decía la sobrina de Calderón que sí hay vuelos en México con un avión de ese tamaño. De Quintana Roo a Tijuana. Estás de Cancún a Tijuana. Hazme el bendito favor, ¿ya sabes qué distancia es esa? Ese avión no se puede utilizar para ir de Yucatán al Estado de México o de Jalisco a Veracruz. Esos aviones se utilizan para trasladarse a otros países, continentes inclusive. Pero bueno, hoy se ríen. Nosotros nos vamos a reír en 2021 de ustedes porque están moralmente derrotados. Te voy a decir qué ocurrencias nos gustaron más del actual gobierno, le contestan. Sacar al PRI del poder, sacar al PAN del poder y enterrarlos junto con el PRD. ¡Ah, qué gobierno de AMLO tan ocurrente! Este es el mismo senador que leyó mal cuando se estaba desglosando los gastos de presidencia y que dijo que una longaniza, el kilo se la estaban vendiendo a Andrés Manuel en 20,000 pesos. Imagine usted qué clase de senador es. Pero bueno, ojalá trabajara senador y dejara de estar solo hablando del trabajo de otro. Así como ustedes se ríen mientras graban un video, aquí afuera estamos millones que nos reímos de las estupideces que hacen por conseguir votos. Cosa muy difícil que consigan. Son una oposición moralmente derrotada. Estos hoy se ríen. Pero el día de mañana vamos a ver quién ríe mejor, quién ríe de último. Ocurrencia fue gastar una fortuna comprando un avión así. De eso no te quejas, ¿verdad? Miren nada más sus rostros de risa. Ahí está el otro ahí, miren allá. Cepeda, vean, miren. Como que muy inteligente el niño. Pero bueno, esa es la clase de gente a la que le vamos a dar su lección en el año 2021. Por cierto, el libro de la economía moral del presidente Andrés Manuel López Obrador, les voy a dejar con un resumen del contenido total para quienes no lo han leído. Esto lo da Miguel Torruco Garza, chéquenlo.
Para quienes todavía no lo han comprado, cómprenlo también. Y, señores, les dejo con este video muy interesante. Chéquenlo, por favor. Hola, soy Miguel Torruco Garza. Hace unas semanas el presidente López Obrador publicó su 15º libro, titulado Hacia una economía moral. Este libro recoge la visión que tiene el presidente sobre el momento decisivo que vive México. El libro comienza con un resumen histórico de cómo la corrupción ha estado presente en nuestro país, prácticamente desde los tiempos de la conquista española. Sin embargo, sería hasta tiempos del Porfiriato donde la corrupción se instaura como una forma de gobierno que perdura hasta la llegada de la llamada Cuarta Transformación. Prácticamente la corrupción terminó arruinando la esencia de la Revolución Mexicana y se hicieron famosas las frases como un político pobre es un pobre político. Con la instauración del neoliberalismo, la corrupción se desbordó y superó por mucho la precedente. La alianza entre el poder político y el económico se encargó de despojar los bienes de la nación y el Estado se puso al servicio de una minoría. Por ello, el presidente López Obrador define el neoliberalismo como un modelo que finca la prosperidad de unos cuantos por el sufrimiento de muchos. En esa época, los medios a modo difundieron la idea de que las privatizaciones eran el remedio, que se debía cobrar menos impuestos a las corporaciones y más a los consumidores. Estos dogmas en los hechos solo sirvieron para proteger y rescatar a las minorías económicas. El neoliberalismo prometía un progreso que nunca llegó a las mayorías. En este periodo los pobres acabaron siendo más pobres y los ricos acabaron siendo más ricos, pulverizando de esta forma la clase media. Con el neoliberalismo, el salario mínimo perdió un 70% de su poder adquisitivo, provocando el empobrecimiento de la clase trabajadora. No conforme con esto, también se privó a millones de ciudadanos del derecho al trabajo y se les obligó a emigrar al extranjero. Esto terminó produciendo una monstruosa desigualdad económica y social que desató la inseguridad. Como el porfiriato, el neoliberalismo terminó de una forma abrupta, dando cabida a un cambio de régimen, esta vez por la vía pacífica y democrática como respuesta contundente al hartazgo de la sociedad. En la tercera parte de este libro, el señor presidente expone la idea de la Cuarta Transformación de México. Contra el influyentismo, López Obrador ha promovido una ley para convertir la corrupción en un delito grave. El gobierno ha impuesto la austeridad republicana, donde han llegado a su fin los lujos, los dispendios y la opulencia dentro del gobierno. Como él mismo dice, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Otro pilar de la 4T es la separación del poder político del poder económico. Esto implica aprobar leyes que beneficien a todos los sectores de la población y no solamente unos cuantos. Más que perpetuarse en el poder, el presidente busca la creación de una democracia participativa, donde los ciudadanos se involucren de forma más activa en los temas de decisiones. Para esto se quiere dejar en el pasado la mancha de los fraudes electorales y promover métodos para regular el poder, como la revocación de mandato o con la consulta popular. En términos de libertad de expresión, el presidente López Obrador apuesta por la prensa que regule a sí misma, con la misma prensa. En la 4T nadie es perseguido o censurado como en los gobiernos anteriores. En la política exterior, la 4T sostiene el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y a la no intervención. Con Estados Unidos, el Ejecutivo Federal busca que la relación bilateral se conduzca con respeto mutuo, sin sumisión. Respecto al fenómeno migratorio, se busca atender las causas que lo provocan. Programas como Sembrando Vida, Tandas para el Bienestar y proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transísmico, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y la zona libre de la frontera buscan mejorar las condiciones de vida en las principales zonas expulsoras de mano de obra. Para el 2024 el objetivo es crear un estado de bienestar. Para esto han implementado programas como pensiones para adultos mayores, becas para el bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y el Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar. También se ha buscado aumentar el salario mínimo por encima de la inflación. En el tema de seguridad se han desplegado 71,000 elementos de la Guardia Nacional y asimismo la 4T se compromete en no usar al ejército ni a la marina para reprimir al pueblo. En la parte final, el presidente López Obrador nos habla de la República Morosa y de cómo el objetivo del Estado no es otro más que la búsqueda de la felicidad colectiva mediante el respeto al amor al prójimo a través de los valores familiares. En lo general, este libro nos permite entender la idea que tiene el presidente López Obrador sobre lo que significa el cambio de régimen. Ante todo, el cambio verdadero implica la conciliación entre todas y todos los mexicanos, viviendo en armonía y progreso, felicidad a través de una economía moral distribuyendo las riquezas equitativamente.
Más allá de promesas, este libro nos da un diagnóstico claro de cómo el presidente López Obrador recibió al país y al gobierno y nos muestra las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal para contender en la desigualdad y frenar la corrupción. Con este libro, el presidente López Obrador nos demuestra que sí es posible cambiar a un país cuando se tiene voluntad política y sobre todo calidad moral. Soy Miguel Torruco Garza, te invito a que leas este libro y me des tu opinión en mis redes sociales. Muchas gracias.